cuéntenos un poco, porque vimos las bondades del desbridamiento, pero ¿qué sucede con el borde? Sabiendo, entendiendo que la herida está en proceso de contracción, es decir, de afuera hacia adentro. ¿Qué sucede con el borde y el ultrasonido? Bueno, este ultrasonido es de baja frecuencia, tiene 25.000 kHz, siempre es la misma frecuencia, pero la intensidad se puede graduar. Si yo tengo una intensidad por ahí del 10% de la máxima del equipo, que es un watts por centímetro cuadrado, yo puedo trabajar los bordes. O lo que puedo hacer es con los bordes trabajarlos en spray y eso me hace un estímulo. Ese estímulo es muy leve y es el movimiento que hay entre membranas, que era lo que yo explicaba, que in vitro ahí es la forma en que ellos dicen que estimula la granulación y la migración, la migración de fibroblastos, pero es porque estimula la AMP, el AMP cíclico, el movimiento de membranas. Siempre hay un estímulo y uno mira que disminuye y que hay contracción. El borde se puede manejar también con ultrasonido, pero muchísimo menos la frecuencia dependiendo de la indicación terapéutica, porque de acuerdo a eso tiene unas dosis y este equipo permite de 0 a 1 miligramo a 1 watts por centímetro cuadrado. La OMS tiene autorizado lo máximo que se puede usar el ultrasonido en salud, no importa por la razón que sea estética o algo, es 3 watts por centímetro cuadrado, entonces es seguro. ¿Qué quiero lograr? Eso es lo que me va a decir que debe usar de porcentaje. Por eso yo algunas ponía 80% y 10%, porque casi siempre es 80% es para el lecho de la herida, 10% para el borde. O cuando hay unos bordes muy duros, puedo utilizar hasta el 20%, o puedo utilizar 30 o 40 si no hago contacto directo, sino lo hago solo spray, lo que va a simular es el movimiento. Y para el doctor quisiera preguntarle, eh, eh, frente a la tecnología de los apósitos, cuando se va a elegir el apósito más indicado, uno escucha por ahí a los representantes de las casas que hablan sobre los apósitos de barrera, ¿sí? Si unimos un poco el proceso de desbridamiento de la herida y posterior al desbridamiento de la herida, ¿usted recomendaría el uso de un apósito para barrera en plata o etcétera, etcétera? ¿Cuál podría ser su recomendación frente a eso? No entiendo bien el concepto de apósito de barrera, o sea, refiriéndose a que quede la herida sellada o una interfaz antimicrobiana. Antimicrobiana. Sí, el uso de apósitos antimicrobianos pues es algo muy difundido porque sí reducen la carga bacteriana de manera importante. Hay muchos antisépticos en el mercado o sea, en apósitos, hay de plata, de yodo, de polihexanida, de clorexidina, etcétera. Ninguno ha demostrado ser, eso es importante en la literatura, mejor que otro. O sea, el mejor respaldado por la literatura es el cadexómero de yodo, pero es más caro que algunos otros. Eso no quiere decir que los otros no sean eficaces, simplemente que las casas comerciales, como los venden ya, no les interesa hacer estudios sobre eficacia. Sí son útiles, sí reducen la carga bacteriana, pero de nuevo, los principios de manejo es lo que siempre es, digamos, lo más importante. En México hubo, por ejemplo, una compra masiva de apósitos de plata al sector público y fue un desperdiciadero de apósitos de plata que son muy caros porque todo el mundo creyó que eran la panacea, ¿no? Y no todas las heridas requieren un apósito de plata, porque además tiene implicaciones que van desde la toxicidad local de algunos de estos apósitos, o sea, aunque sean de plata, la plata sigue teniendo cierto grado de toxicidad y generando cierto grado de resistencia bacteriana, hasta ambientales, ¿no? Por ahí hay algunos artículos ya de contaminación de mantos freáticos y de lugares por tirar todos estos apósitos de plata sin ton ni son, ¿no? Entonces, volviendo al tema, bien indicados, son apósitos sumamente eficaces y útiles, pero no son la panacea para todas las heridas, ¿no? Entonces procuramos siempre utilizar apósitos con antimicrobianos para heridas donde hay sobrecarga bacteriana o sospechamos que hay un tema de infección. Si no, no es necesario, no hay ninguna ventaja agregada y sí encarece el tratamiento. Buenos días, para el doctor José Contreras. Una pregunta con respecto a la larvaterapia. ¿Usted ha encontrado alguna resistencia en la aceptación como primera opción en larvaterapia para sus pacientes? ¿Y qué piensan los que están del lado quirúrgico acerca de este tratamiento? Buenas preguntas las dos. En México no tuvimos el problema porque me tocó tratar a un expresidente con las larvas.
sin yo saber que se estaban peleando la herencia sus hijos con su exmujer. Entonces la exmujer salió en los medios de comunicación diciendo que un brujo había ido a tratar al señor expresidente con larvas de mosca y no sé qué. Y entonces salí en cadena nacional desmintiendo el tema de la larvaterapia. Y al día siguiente teníamos 150 pacientes solicitando larvaterapia en el hospital. Y desde entonces ha sido más bien un tema de explicarle a los pacientes que ellos no son candidatos, que tratar de convencerlos de aplicarles las larvas, ¿no? O sea, yo no he tenido ese problema. En la práctica privada sí he tenido algunos pacientes que les digo, bueno, les voy a aplicar larvaterapia porque ya lo doy como por hecho que es algo que vamos a utilizar, y los pacientes se horrorizan. En esos casos, los pacientes que dicen, ah, no, a mí no me va a poner larvaterapia, hay tantos medios diferentes de desbridamiento que pues seleccionamos otro método, no forzamos a nadie a la larvaterapia. Pero en general los pacientes de heridas han pasado por tantas cosas que cuando uno les propone una cosa más, aunque suene tan descabellada como ponerles gusanos en la pierna, pues órale doctor, adelante, ¿no? En cuanto a mis colegas cirujanos, es muy curioso. En el medio privado, todos dicen, no, mándamelo a mí, yo te lo desbrío quirúrgicamente. Claro, porque hay dinero de por medio. En el medio público, que es donde más uso la larvaterapia, es, oiga, necesito un tiempo quirúrgico, y el mismo cirujano me dice, no, no hay tiempos quirúrgicos, estamos saturados, no hay camas, etcétera. Entonces, los pacientes del GEA González, la gran mayoría los tenemos con larvaterapia en lo que esperan el procedimiento, y a veces les evitamos ya los procedimientos con el uso de la larvaterapia. Hay pacientes que definitivamente requieren desbridamiento quirúrgico y no hay de otra, pero sí hemos reducido la cantidad de procedimientos que se requieren con el uso de la larvaterapia. Hasta allá atrás hay otra pregunta. Sí, como les dije en la plática, las larvas no son bonitas, pero son útiles, ¿no? ¿Cuántos días? Las larvas las dejamos de 24 hasta 72 horas en la herida. El dejarlas 24 horas es cuando hay poco material a desbridar. Cuando las llegamos a dejar 72 horas es porque hay mucho material que desbridar, pero después de 72 horas las larvas ya se desesperan por salir porque ya alcanzaron el tamaño necesario para buscar un lugar donde convertirse en pupas. Entonces se mueven mucho y generan mucha presión y empiezan a causar dolor, exactamente. Y esto además producen tal cantidad de secreciones que se empieza a despegar el apósito jaula y es cuando tenemos fugas. Entonces jamás los dejamos más de 72 horas. El tiempo promedio son 48 horas. Con 48 horas dejamos muy bien desbridada la herida. El doctor Pedraza de aquí de Colombia dice que él quita las larvas pero deja las secreciones, porque las secreciones siguen actuando en la superficie de la herida. Yo la realidad es que las quito y lavo y prefiero poner otro ciclo de larvas unos 2-3 días después si todavía requiere desbridamiento, pero en general quedan muy, muy limpias las heridas como vienen. Allá atrás. Sí, una pregunta para la doctora es con respecto a lo de las desbridaciones. ¿Siempre se han hecho con anestesia local, aún sin importar el tamaño o el dolor que tenga el paciente, o ha tenido algunos casos en que hay que llevarlo a cirugía y colocarle alguna anestesia regional? Y la otra es la incidencia en ese caso, exposiciones óseas tan importantes como la que demostró la formación de secuestros y fístulas cutáneas posteriores a eso, por un proceso osteomielítico crónico. ¿Ha tenido alguna incidencia sobre eso? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, la mayoría las hacemos con anestesia local, pero es porque usamos un medicamento que yo uso en terapia neural, que es una terapia alternativa. Me ayuda a manejar la retracción, es por eso. Pero en Alemania se usa todas con anestesia tópica. Se puede usar un conjugado, triconjugado, tetraconjugado, ahí acá y se puede conseguir, y se le deja un tiempo al paciente, unos 15 o 20 minutos, se envuelve el pie y se hace el procedimiento y generalmente es muy bien tolerado. En salas de cirugía y con regional o incluso con anestesia general lo hemos hecho, porque algunos cirujanos plásticos o algunos cirujanos vasculares prefieren que se haga así y sobre todo son de forma particular, no les gusta que se haga en el consultorio, pero existen todas las posibilidades. En cuanto al compromiso de hueso depende, hemos tenido fístulas de tibia y lo que pasa es que siempre hay que limpiar bien, o sea, no quiere decir que esto quiera reemplazar una cirugía y hacer una secuestrectomía y reemplazar el trabajo del ortopedista. Lo que pasa es que muchas veces hay tanta limitación
y las veces que lo hemos hecho es porque los pacientes o los ortopedistas no le ofrecieron hacerle algo mejor o que lo iban a amputar, ¿sí? Y entonces lo que toca hacer es lo que tenemos a mano y no hemos tenido ningún problema después. ¿Sí? Porque hay que limpiar bien, siempre el tratamiento es hasta llegar al tejido sano, o sea, con el método que se utilice, y si uno llega hasta el método sano, evita aparición de fístulas después. Si una herida queda con el hueso, no se limpia bien o queda alguna cosa, tarde o temprano va a generar expulsión de tratar de salir y de emerger esa infección y puede generar fístulas. Entonces es eso. Y otra duda, un poco más como informativa, con respecto al doctor, es ¿qué mecanismo usan para la esterilización de las larvas? Depende de lo que se esteriliza, que más que esterilización es una desinfección, son los huevecillos. O sea, los huevecillos se desprenden, se separan con surfactante y luego nosotros usábamos el Cydex, el ortoftaldeído, por 7 minutos y con eso quedaban las larvas desinfectadas. Alicia Fonseca, que es quien ahora las produce en México, utiliza cloro convencional, entonces las desinfecta con cloro, pero cada país tiene su método. Lo importante nada más es eso, reducir la carga bacteriana de la superficie de los huevecillos y luego sembrarlos en medio estéril. Ese es digamos, el proceso general, ¿no? En ese paciente que tenía toda la tibia expuesta, ¿pensaron en enviarlo a cirugía plástica para que le hiciera un colgajo y una reconstrucción? Más que injerto, colgajo, o sea, que le rotaran un colgajo o algo. Inicialmente cuando tenía toda la tibia, pues no. Pero eso lo que pasa es que el paciente se negó, o sea, por eso cuando yo mostraba es como, es difícil a veces y después empeoró, quiso que le hicieran el tratamiento y pues ya no estaban las condiciones. Está recuperándose otra vez, porque es que eso depende mucho pues, de cada paciente y la participación, pero sí se envió para que se le hicieran y era la opción, claro, para no tener la exposición prolongadamente. Buenas tardes. Yo quiero preguntar si hay alguna referenciación con respecto a la parte costo-beneficio en utilizar pues lo avanzado. Me refiero a que en una institución, por ejemplo, yo trabajo en una unidad pediátrica de cuidados intensivos y especiales y a veces son pacientes de mínima manipulación que solo se movilizan 2 veces al día. Entonces a veces las UPP son un problema para nosotros o el hecho de protegerles, digamos, prominencias o partes de donde hay dermatitis asociada a incontinencia. Entonces se vuelve como un problema mostrarle a la institución que hay costo-beneficio en relación a, digamos, a utilizar todas estas partes avanzadas para evitar o para que no nos avancen a más estadios, las UPP que se presentan, o para evitarlas. Sí, en el tema de las úlceras por presión, la prevención es fundamental. O sea, yo siempre a todos mis pacientes con úlceras por presión les digo lo mismo. Usted ya vio lo que cuesta una úlcera por presión, entonces invierta en prevenirlas, ¿no? O sea, ya cuando se forma la úlcera, digamos, para el especialista de heridas es muy padre porque ya tiene una úlcera más que tratar, pero para el paciente es una desgracia porque pues implica costos, implica sufrimiento y más en el caso de bebés, como me está platicando, pues debe ser una cosa terrible también para los padres, ¿no? Entonces, yo creo que no hay dinero mejor gastado en una institución que en prevención de úlceras por presión. Entonces, ya tenemos hoy en día superficies adecuadas, colchones de presión alternante, colchones de prevención, que simplemente es cosa de ir con el administrador del hospital. El problema de nosotros como personal de salud es que por jerarquía siempre buscamos hablar con el director del hospital, con la directora de enfermería, que al fin y al cabo son personal de salud y no entienden de dinero. Pero si se los brinca y va directamente con el administrativo y le dice, mire lo que se está gastando en cada úlcera por presión que se genera en el hospital. Si me compra estos colchones, aquí están estos estudios que demuestran que reducimos tanto los costos. Hay estudios canadienses muy buenos de prevención y cuánto se ahorra uno en prevenir úlceras por presión. Y entonces, con que convenza a la institución de comprar 3 colchones de prevención e instalarlos, se dan cuenta de que el costo-beneficio es tal que entonces cambian todos los colchones de los pacientes en riesgo, ¿no? Hay estudios que dicen que los apósitos de espuma usados como preventivos también reducen la incidencia de úlceras por presión, entonces pudiera ser una buena alternativa incluso en bebés el uso de espumas, de apósitos de espumas como
alevin adhesivo o cualquiera de estos para prevenirlas, no para que se formen. Y ya que están las úlceras formadas, definitivamente todas estas terapias aceleran el cierre. Entonces, de tener un paciente con una úlcera abierta 3 meses a tenerlo abierto 1 mes, pues es una diferencia económicamente muy importante. Por eso, un poco como decía el doctor Mercado en su charla, es muy importante que en todos los centros se cuente con especialistas en manejo avanzado de heridas, que sea un equipo multidisciplinario y que tengan la capacitación necesaria para evitar que esto siga sucediendo, ¿no? Pero sí, la prevención es la mejor medida que hay para úlceras por presión.